En los entresijos más oscuros de la televisión y los lazos rotos que dejan a su paso los conflictos familiares, emerge una historia tan turbia como desgarradora. Una última hora tan desagradable como reveladora pone en el centro del huracán a Tamara, hermana de Michu, y la enfrenta de lleno a dos figuras que llevan demasiado tiempo aguantando silencios: Gloria Camila y Kiko Jiménez. Y es que, a veces, el destino se presenta como una justicia poética implacable que, lejos de llegar sola, lo hace con fuerza multiplicada, cobrándose antiguas deudas con intereses impagables. Lo que parecía una calma tensa se ha transformado, de nuevo, en un incendio emocional que arrasa con los restos de una familia completamente fragmentada. Todo empieza con un episodio que ha sacudido los cimientos del entorno de Kiko Jiménez, una grabación de audio filtrada que no ha dejado indiferente a nadie. En ella, su propia madre le dedica palabras tan duras como irreversibles, una confesión privada que se ha hecho pública sin filtro alguno. Una madre retratando a su hijo sin piedad, devolviéndole cada una de las decepciones, cada una de las traiciones, y desnudando ante el mundo una relación materno-filial que parece estar completamente rota. Este audio, de contenido demoledor, no solo reabre viejas heridas, sino que recuerda al público que no hace tanto tiempo fue Carmina, la madre de Kiko, quien hablaba de él en términos similares. Lo sorprendente no es tanto el contenido, sino el olvido selectivo que ahora parece rodear todo aquello que se dijo entonces. Pero la tormenta no se queda en Kiko. Porque lo realmente explosivo está sucediendo en paralelo, donde los focos apuntan sin descanso a Tamara, cuya actitud ante las cámaras ha dejado a todos perplejos. Mientras su sobrina, hija de Michu y José Fernando, pasa el verano bajo el cuidado de Gloria Camila, Tamara ha optado por un camino completamente diferente. El de los platós de televisión, los focos, las entrevistas sensacionalistas y las declaraciones vacías que tratan de justificar ausencias que duelen. Ni una sola imagen la muestra en la playa, en un parque, o siquiera compartiendo una comida con la pequeña. Nada. La única constante es la cámara, el guión aprendido y la mirada evasiva de quien sabe que ha elegido no estar. Porque mientras ella negocia con sus minutos de pantalla, Gloria se encarga de cuidar, acompañar, atender, educar, proteger. Y lo hace sin exhibicionismo, sin discursos ensayados, sin la necesidad de justificarlo cada vez que alguien la señala. El núcleo de esta historia, más emocional que mediática, gira en torno al cuidado de la niña. José Fernando, en un permiso temporal concedido por el centro tutelado donde reside desde hace años, se encuentra disfrutando de unas vacaciones familiares en Costa Ballena, lugar de veraneo habitual del clan Ortega Cano. Allí se le ha podido ver en imágenes junto a su hermana Gloria Camila, su hijo José María, fruto de su relación con Ana María Aldón, y varios amigos del entorno. La escena, en apariencia apacible, encierra una verdad incómoda. Ni rastro de Tamara, que ni aparece en las fotos, ni en los paseos, ni en los momentos compartidos. No está. Y su ausencia no es circunstancial. Es elección. Los medios han recogido unas declaraciones recientes de Gloria que no dejan lugar a interpretaciones ambiguas. Con voz templada pero cargada de una firmeza pocas veces vista, la joven ha dejado claro que no va a consentir que se siga mercadeando con la imagen de la niña. Un mensaje directo a quienes, bajo la apariencia de afecto, han hecho de su vínculo con la menor una excusa para proyectarse mediáticamente. Gloria, harta de insinuaciones y medias verdades, ha alzado la voz. Y lo ha hecho desde un lugar de dolor contenido. Según explica, ha respetado todas las decisiones acordadas, ha mantenido la prudencia, ha evitado entrar al trapo, hasta ahora. Porque cuando quien más exige respeto es precisamente quien menos lo practica, el silencio deja de ser una opción. Tamara, por su parte, se defiende con torpeza. Asegura que no existe rencor hacia su hermana Michu y que, lejos de sentir envidia, siempre la ha querido con locura. Pero sus palabras se desmoronan frente a los hechos. Lejos de ofrecer una imagen de unidad o de complicidad, insiste en reivindicar su versión de los hechos en entrevistas donde el contenido siempre gira en torno al mismo guión. Desmarcarse del clan Ortega Cano, negar cualquier intención de dañar y justificar sus actos con argumentos cada vez más endebles. Incluso responde con sorna a quienes la acusan de haberse llevado comida de los catering. Solo cogí un recipiente de fruta porque llegaba tarde a casa, explica entre risas que no logran ocultar su incomodidad. El problema no es el recipiente, ni la fruta. El problema es la actitud constante de desresponsabilización. Cuando se le plantea directamente si tiene la intención de acudir a los tribunales, Tamara responde con evasivas, esquiva el centro de la pregunta y se parapeta tras un discurso tan ambiguo como cuidadosamente calculado. No dice que sí, pero tampoco se atreve a negar rotundamente que tomará medidas legales. Se limita a dejar caer, como quien lanza un anzuelo esperando ver qué peces muerden, que aún está dentro del margen para iniciar un proceso, que le quedan días y que no descarta dar el paso si lo considera necesario, si el acoso y las amenazas,
palabras que pronuncia con esa gravedad tan propia de quien busca dar veracidad a lo indefinido, continúan. No hay nombres. No hay pruebas. No hay circunstancias concretas. Solo una nube densa de insinuaciones que, más que protegerla, la retratan. Porque lo que realmente se esconde detrás de esas palabras no es firmeza legal ni convicción, sino una estudiada táctica de victimismo emocional. Una fórmula a la que recurre una y otra vez, como si el papel de víctima le permitiera justificar ausencias, contradicciones, frialdades, decisiones egoístas. Una fórmula que, aunque en otros tiempos pudo despertar simpatía, hoy resulta ya predecible, transparente, incluso desgastada, como una máscara mal colocada que deja entrever la expresión auténtica que se pretendía ocultar. Dice que nunca ha querido hacer daño a nadie, que jamás ha utilizado los platós para dinamitar reputaciones, que su presencia en los medios no obedece a rencor ni a deseos de venganza. Insiste en que sus palabras no han buscado dañar, sino explicar. Pero mientras lo afirma con una aparente serenidad, va dejando caer, una tras otra, acusaciones veladas, comentarios malintencionados, juicios personales disfrazados de reflexiones espontáneas. Su discurso está trufado de expresiones sutilmente ofensivas, de frases cargadas de veneno que no necesita gritar para hacer daño. Y el blanco de su amargura, una vez más, es Gloria Camila. Contra ella, lanza dardos sin matices, sin contención. La describe como alguien incapaz de empatizar, una mujer hueca, sin corazón, sin sentimientos, sin capacidad alguna para establecer vínculos humanos. La acusa, sin pestañear, de ser una persona desalmada, fría, carente de toda humanidad. Y lo hace con una contundencia que estremece no por lo agresiva, sino por lo injusta, lo desproporcionada, lo desconectada de la realidad. Porque la frase que pronuncia, con la dureza de quien quiere herir y no dejar duda de su desprecio, para mí es un cero absoluto, no solo es cruel. Es también, desde cualquier punto de vista, absurda. Y lo es porque la realidad que cualquiera puede comprobar desmonta su relato en apenas unos segundos. Las imágenes recientes no dejan lugar a interpretaciones manipuladas ni a versiones distorsionadas. En ellas, una y otra vez, aparece Gloria Camila al lado de la niña. La acompaña a parques acuáticos, se la lleva a la playa, comparte tiempo con ella, se ríe con ella, le da la mano, la protege, la integra en sus planes familiares. No está sola. Está con su hermano José Fernando, con José María, con los amigos de siempre. Es un entorno estable, familiar, construido con esmero, con paciencia, con presencia. Un entorno que no se improvisa ni se simula, porque los niños no disimulan. Los niños no sonríen con cualquiera. Los niños se aferran a quien conocen, a quien los cuida, a quien les ofrece seguridad sin exigir nada a cambio. Y en todas esas imágenes, en todas esas escenas cotidianas que no necesitan narrador ni explicación, hay un patrón evidente. Gloria Camila está. Tamara no. Y no se trata de una ausencia circunstancial, de una casualidad. Se trata de una ausencia estructural, constante, que no tiene justificación ni siquiera en las palabras que Tamara intenta articular para defenderse. Porque mientras Gloria sostiene con actos, con gestos reales, su vínculo con la sobrina, Tamara solo aparece cuando hay un micrófono delante, cuando hay una cámara encendida, cuando hay un plató disponible. No hay rastro de ella en la playa. No aparece en las excursiones. No se la ve en las celebraciones familiares. No está en los días comunes, en los momentos en los que la presencia vale más que cualquier discurso. Y sin embargo, en sus declaraciones públicas, actúa como si el tiempo que no ha estado le perteneciera también, como si su ausencia pudiera ser compensada con frases dramáticas o con amenazas veladas de iniciar procesos judiciales que, en el fondo, nadie teme porque todos saben que son fuegos artificiales lanzados al vacío. La contradicción entre lo que dice y lo que realmente ha hecho es tan brutal, tan evidente, tan escandalosa, que resulta difícil creer que aún haya quien pretenda comprar esa versión de los hechos. Mientras Tamara se refugia en su discurso victimista, mientras se presenta como incomprendida, como injustamente señalada, como la gran olvidada, Gloria Camila se mantiene en pie, sin grandes discursos, sin amenazas, sin exigencias de reconocimiento. Simplemente está. Hace lo que hay que hacer. Cuida, acompaña, protege, da cariño, ofrece estabilidad. Y lo hace en silencio, sin sacar pecho, sin convertir su presencia en espectáculo. No necesita justificar nada porque su comportamiento habla por sí solo. Porque en medio de tanto ruido, su presencia constante se ha convertido en un acto de resistencia emocional, en un ejemplo de lo que significa estar de verdad, sin buscar recompensa, sin necesidad de aplaudir cada gesto. Y es ahí donde se revela la parte más dolorosa de toda esta historia.
Porque, al margen del enfrentamiento público, de las declaraciones cruzadas, de las versiones que cada uno intenta imponer, lo verdaderamente triste no son los reproches, ni siquiera las posibles acciones legales. Lo más trágico es que en el centro de todo esto hay una niña, una menor, que no pidió estar en medio de esta batalla emocional y mediática, y que sin embargo ha sido utilizada como bandera, como argumento, como excusa, como escudo, como moneda de cambio. Se habla de ella, se discute sobre ella, se la defiende en público, pero pocos parecen recordar lo más esencial, que no necesita a nadie que hable por ella, que no necesita titulares, ni juicios en programas, ni mensajes ambiguos llenos de doble sentido. Lo que necesita, simplemente, es que estén sin condiciones, sin focos, sin cámaras, sin discursos. Que estén en el desayuno, en el paseo, en el parque, en la noche cuando tiene miedo. Y eso, solo una lo está haciendo. Mientras los medios amplifican cada frase incendiaria, mientras los titulares convierten cualquier declaración en noticia de portada, mientras los platós siguen abriendo las puertas a quien quiera contar su verdad, la única verdad que importa permanece en silencio. Es esa verdad que no necesita gritar para imponerse. La verdad que se construye con hechos pequeños, cotidianos, invisibles a veces. La que no exige reconocimiento porque se basta a sí misma. Y en este caso, esa verdad tiene nombre. No es la que más habla, ni la que más exige, ni la que más acusa. Es la que se queda. La que recoge los pedazos cuando otros se van. La que no hace ruido, pero hace familia. Y al final, por más versiones que se intenten imponer, por más estrategias de victimismo que se quieran mantener, la memoria de los niños es la que guarda todo con la precisión de una caja negra. Recuerda quién estuvo, quién no. Quién dijo, quién hizo. Quién se marchó y quién se quedó cuando todo parecía derrumbarse. Y en esta historia, esa memoria, sin margen de error, sin lugar a discusión, deja constancia de que quien realmente ha estado es Gloria Camila. En ocasiones, la verdad más simple se convierte en la más difícil de sostener cuando las voces más ruidosas intentan disfrazarla con palabras altisonantes, medias verdades y discursos construidos para conmover a quien aún esté dispuesto a escuchar. Tamara, aferrada a ese artificio, comparece una vez más, envuelta en un aura de aparente vulnerabilidad, para lanzar un mensaje que pretende ser ambiguo pero que, en realidad, deja entrever una estrategia ya repetida, ya gastada, ya reconocible. La del victimismo elegante, esa postura donde se insinúa más de lo que se dice, donde se evoca el sufrimiento sin precisar su origen, y donde se amenaza con acudir a la vía judicial como quien deja caer una carta sin revelarla del todo, solo para mantener el suspense, solo para sembrar la duda. Afirma estar a tiempo, no descartar nada. Asegura que las llamadas que recibe, lo que ella califica como amenazas, podrían empujarla a tomar acciones legales, pero todo huele más a teatro que intención real, más a estrategia de desgaste que a búsqueda de justicia. Porque lo que subyace detrás de sus palabras no es un deseo de proteger a nadie, sino de protegerse a sí misma de la irrelevancia, de la ausencia de foco, de esa sombra que empieza a alargarse sobre quienes solo saben existir cuando hay un micrófono delante. Y en medio de esa escenificación, de ese ensayo cuidadosamente recitado para el público que aún le presta atención, brotan sin esfuerzo sus ataques dirigidos, afilados, nada casuales. Contra Gloria Camila no lanza críticas veladas, sino afirmaciones lapidarias, juicios sin matices ni concesiones, frases que parecen redactadas más desde el resentimiento que desde la razón. La llama desalmada, incapaz de sentir, de conectar con el otro, de ofrecer calor humano, y remata la diatriba con una sentencia que pretende cerrar cualquier posibilidad de reconciliación. Para mí es un cero absoluto. Una frase tan brutal como absurda, tan desproporcionada como ofensiva, especialmente si se confronta con la realidad que todos pueden observar sin necesidad de intermediarios. Porque ahí están las imágenes, recientes, espontáneas, registradas por quienes simplemente captan la vida tal como ocurre. Gloria jugando con la niña, riendo con ella, llevándola de la mano por playas soleadas, entrando a parques acuáticos, comprándole helados, compartiendo instantes de ternura sincera. Y no está sola. A su alrededor se integran con naturalidad su hermano José María, su padre Ortega Cano, su entorno íntimo, ese círculo que no necesita defenderse porque actúa. Todo ese núcleo se mantiene presente, cercano, constante, mientras la gran ausente, la figura siempre postergada, es precisamente Tamara, que solo irrumpe en la escena cuando hay un foco encendido, cuando hay un plató disponible, cuando el ruido sustituye al afecto. Es entonces cuando surge la gran contradicción, tan obvia, tan tosca, tan evidente que roza lo cómico. Quien acusa de frialdad y abandono es quien no aparece, y quien recibe los ataques más feroces es quien está cuidando, construyendo, acompañando. Pero en el juego mediático, las palabras aún pesan más que las acciones, al menos mientras haya público que las aplauda.
Tamara confía en esa vieja dinámica, aunque cada vez con menos éxito. Porque lo que antes se aceptaba como relato hoy se enfrenta a la evidencia, a una memoria visual colectiva que ya no se deja manipular tan fácilmente. Y lo más doloroso de toda esta tragedia familiar no es el conflicto público, ni siquiera la exposición mediática descarada y persistente que convierte cada gesto en espectáculo y cada palabra en titular, sino el lugar en el que queda la niña. Una niña pequeña, frágil, vulnerable, indefensa, que se convierte sin desearlo en moneda emocional de cambio, en argumento sentimental que se exhibe a conveniencia, en excusa recurrente para alimentar discursos ajenos, cuando lo único que necesita es calma, estabilidad, una rutina serena y una compañía auténtica que no se apague cuando se apagan las cámaras. Ella no necesita promesas vacías ni declaraciones grandilocuentes. No espera que su madre aparezca en un plató para hablar en su nombre, sino que esté presente cuando más la necesita. Que le tome la mano cuando el mar le da miedo, que le seque con una toalla después del baño, que le peine el cabello mojado mientras le canta bajito, que le escuche con paciencia cuando le inventa historias sin lógica durante una tarde cualquiera. Y ese tipo de presencia cálida y discreta, no se compra con titulares ni se conquista con entrevistas. No se consigue con ruedas de prensa ni con columnas firmadas en revistas del corazón. Se logra simplemente estando. Viviendo con ella, acompañándola en silencio, compartiendo su mundo, sin importar si hay testigos o no. Porque el amor verdadero, el compromiso real, no necesita reflectores. Solo necesita voluntad. Mientras tanto, el escándalo sigue su curso, como un río sucio que arrastra palabras, insultos, versiones contradictorias, vendettas personales. Se alimenta de titulares incendiarios, de tertulias encendidas, de programas que exprimen cada declaración como si de oro líquido se tratara. Cada frase se analiza, se deforma, se reinterpreta, se convierte en munición para una guerra absurda donde el daño colateral es una niña que no entiende por qué hablan tanto de ella, pero que empieza a sentir que su vida ha dejado de ser suya. Y, sin embargo, en medio de ese estruendo insoportable, persiste una verdad muda, casi invisible, que no necesita altavoces ni defensores porque se impone por sí sola, con la serenidad de lo que es cierto. Hay personas que cuidan de verdad, que protegen, que están. Y hay otras que solo dicen que lo hacen, que interpretan ese papel con convicción pero sin hechos que lo respalden. Y con el paso del tiempo, aunque muchos adultos crean que los niños no comprenden del todo, aunque se aferren a la idea de que todo les pasa por encima sin dejar marca, la realidad es bien distinta. Los niños recuerdan. Siempre lo hacen. Recuerdan quién les secó las lágrimas cuando lloraron por algo que les dolía y no sabían explicar. Recuerdan quién apareció en la puerta sin que nadie le llamara, quien se arrodilló para jugar con ellos en el suelo, sin prisa, sin mirar el móvil. Recuerdan quien prefirió quedarse a su lado en silencio, en lugar de ir a hablar de ellos frente a una audiencia. Esa memoria infantil, delicada pero exacta, será con los años la que pese más que cualquier discurso. Porque los niños, incluso cuando callan, registran todo. Y en ese recuerdo, en esa historia silenciosa que se va escribiendo sin tinta ni micrófono, será Gloria Camila quien quede como la figura cercana, la hermana, la tía, la mujer que, sin necesidad de escudos ni alardes, ofreció calor, contención, cariño genuino. La que estuvo ahí cuando más se la necesitaba, sin necesidad de justificar su presencia. La que construyó vínculos con paciencia, sin esperar recompensa. Porque por mucho que se grite, por muchas frases altisonantes que se digan, hay algo que jamás miente: las imágenes. Las imágenes no se pueden falsear, no se pueden reescribir con palabras. Las imágenes muestran a Gloria sosteniendo, acompañando, amando. Y cuando todo esto pase, porque pasará, como pasa siempre el escándalo, cuando los platós cambien de tema y las revistas busquen otro rostro, lo único que quedará será eso, el recuerdo imborrable de quien estuvo de verdad. Y esa, sin lugar a dudas, ha sido, es y será Gloria.